está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Cristo salva, perdona, restaura, llena, unge, levanta, envía, los cielos se abren, aceite, desciende y trae libertad, libertad, libertad.
Dios me los bendiga, es un gusto poder contactarlos una vez más. Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Espero que tome un tiempo para sentarse, tranquilizarse, si así lo amerita, si usted lo puede hacer, hágalo para que también tome apuntes y puedas enriquecerte mejor con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para poder entrar al tema y pedirle al Señor que nos ilumine, que nos guíe y que también ahí donde usted está, que lo toque. Definitivamente para recibir la palabra de Dios uno tiene que sensibilizar su espíritu. Esa era una de las razones por la cual la Biblia en el Antiguo Testamento muestra que antes de que Dios derramara el rocío, el maná, antes de que derramara el maná en el desierto, primero emanaba un rocío que caía sobre la tierra. Y de esa manera, cuando caía el maná, no se ensuciaba, porque la tierra se mojaba. Ese es el rocío de una preparación de la tierra. Preparaba la tierra para recibir el maná. Y nosotros también somos tierra, somos hechos del polvo de la tierra. Y necesitamos una preparación también para poder recibir la palabra del Señor. Así es que vamos a hacer una corta pero sincera oración para pedirle a Dios que nos ilumine, que nos prepare para recibir su palabra. Amado Señor, te damos las gracias en esta oportunidad que nos das de invocar tu nombre, de exaltarte. En esta oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este alto privilegio. Te doy gracias por tu fidelidad, porque cada día, Señor, somos conscientes de tu fidelidad y de tu amor hacia cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos has sostenido, nos has sustentado hasta el día de hoy. Has proveído, Señor, todas nuestras necesidades. Tú has sido fiel, amado Señor. Se cumple, Señor, tu palabra, que los que confían en ti nunca seremos avergonzados. Y por eso te damos gracias, Padre. Gracias porque tú siempre nos provees, Señor, no solamente el alimento físico, sino también el alimento espiritual. De hecho, Señor, tú eres el que pones el deseo, el querer, como el hacer por tu buena voluntad. Y si en estos momentos somos inclinados a escuchar, Señor, tu palabra, es porque es tu espíritu el que pone esa necesidad dentro de nosotros. Estamos conscientes que sin tu gracia, Señor, nada seríamos, Padre. Estamos conscientes que sin tu misericordia, Señor, nosotros ahorita estuviéramos destruidos, Padre. Pero ha sido tu fidelidad, Señor, la que nos ha sostenido. Gracias te damos. A ti sea toda la gloria, toda la honra por siempre y para siempre. Te pedimos, Padre, que nos des de tu sabiduría para poder entender y comprender tu palabra, que sensibilices nuestros corazones, oh Dios, que los toques, que los hagas receptivos a tu palabra, Señor del cielo, y que aquellos hermanos, aquellos oyentes que están escuchando este mensaje en esta hora, te ruego también que tu Espíritu Santo los toque ahí donde están, Señor, y que suplas toda necesidad de acuerdo a tus riquezas en gloria. Te lo estamos pidiendo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Gracias, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Le quiero invitar a abrir la escritura en el Evangelio del doctor Lucas, capítulo 16. Lucas era un médico que se hizo discípulo también, y fue un hombre fiel, era un hombre muy intelectual,
al cual se le dio la tarea de redactar el ministerio de Cristo. Los 3 años y medio, y dice la Biblia que él se dio a la tarea de investigar los sucesos y dejar este libro canonizado, que es un libro maravilloso, el libro del Evangelio de Lucas. Más que todo porque redacta una experiencia muy hermosa que solamente en este libro está escrito. El capítulo 16, en el verso 19 en adelante, y quiero leer desde el 19, aunque realmente me quisiera enfocar en el verso 29 y el 31, que es donde nos vamos a enfocar a explicarlo, pero siempre es bueno entender los conceptos y los contextos, ¿verdad? Así es que vamos a leer en el verso 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos. Mire dónde estaba, según el verso 23. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a nosotros. Y dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, oigan a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se enmendarán. Verso 31. Mas él le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Este relato fue dicho por el Señor. Y aunque hay algunos que creen que esto es una parábola, yo me niego a pensar que era una parábola, sino que era un relato verídico, porque regularmente las parábolas no usan nombres propios, y en este relato el Señor está usando un nombre propio, que es el de Lázaro. Está usando el nombre de Abraham y cómo interactuó con el rico. Entonces no es una parábola, sino que es un relato de una realidad que sucede media vez partimos de esta tierra o salimos de este cuerpo. El relato describe que el rico vivía de una manera descuidada espiritualmente, en lujos, en fiestas. Y había un hombre que era pobre, pero no fue al cielo por pobre. Una ocasión, dándole una clase a niños, recuerdo que estaba un maestro dando esta clase y yo estaba ahí escuchando, y le preguntó:
cuando ustedes partan con el Señor, ¿quién les gustaría ser? ¿El rico o Lázaro? Y uno de los niños, mostrando mucha audacia, dijo: yo quisiera ser el rico en la tierra y Lázaro allá en el cielo. Y me pareció muy correcta la respuesta de este niño, porque considero que tampoco Lázaro es el ejemplo a seguir. Pero el enfoque del relato no es tanto en cómo vivió Lázaro, sino el enfoque del relato era qué sucedió después de la muerte. Y muestra la escritura que Lázaro estaba en el seno de Abraham, así se le llamaba a un lugar donde van los fieles, los que fueron fieles a Dios en la tierra, y van a un lugar que se llama el seno de Abraham, o también conocido como el paraíso. Y el rico fue un lugar de tormento. Me llama la atención que el verso 23 le llama el infierno, que desde el infierno alzó sus ojos y como cosa curiosa se podían mirar mutuamente. Y como estaba siendo atormentado el rico, se recordó, fíjese, que tenía memoria de todo lo que había vivido. Y tenía sentimientos ligados todavía familiares, porque se acordó de sus hermanos y dice allá: tengo 5 hermanos. Lo que muestra el relato es que él tenía cierta inclinación a su familia todavía, tenía un amor familiar. Y le pide a Abraham que envíe a alguien, para que les anuncie, para que les hable, para que no lleguen a este lugar. Lo que él quería es que se dieran cuenta que el infierno, el lugar de tormento, es real. Es una verdad, aunque muchos hoy en día prefieren ignorarlo. Prefieren no atender esa verdad para vivir más tranquilos aquí en la tierra, para que su conciencia por lo menos se sienta relajada por este tiempo. Pero tarde o temprano vamos a tener que enfrentar esta realidad. Lo que me llama la atención fue la respuesta de Abraham. Abraham le pudo hablar. No solamente Abraham era un lugar que se llamaba el seno de Abraham, sino que ahí estaba también Abraham personificado. Y le contesta y le dice que allá tienen a Moisés y a los profetas. En otras palabras, le estaba diciendo: si ellos no quieren venir a este lugar de tormento, al infierno, tienen que atender a Moisés y a los profetas, tienen que escucharlos, porque Moisés y los profetas tienen la clave, el secreto, la medicina para no ir a un lugar de tormento. Cuando la Biblia dice a Moisés, se está refiriendo a la ley que se le dio a Moisés, que se conoce como la ley de Moisés. No precisamente a Moisés la persona, sino a la ley de Moisés. Entonces fíjese qué interesante es esto. Abraham pide que atiendan la ley, que se atienda la ley. Y la ley es algo que es, ¿cómo lo diría? Es ignorada, es menospreciada por la sociedad. Pero la Biblia está pidiendo que si alguien no quiere ir a un lugar de tormento, tendremos que escuchar la ley. Pero cuando usted va a la Biblia a investigar qué es lo que hace la ley
o qué es lo que dice la ley? Lo que hace la ley es que la ley revela el pecado en el ser humano, la bajeza pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos. Ese es el propósito de la ley. La ley tiene un propósito. Y miren lo que dice en Romanos 3, 19 y 20. Lo que habla aquí es el propósito de la ley. Dice, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Así es que lo que la ley hace es que le muestra a los hombres que son responsables de sus actos ante Dios, porque Dios estableció una ley. Y entonces dice el verso 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué hace la ley? La ley nos enseñó lo que era pecado. Si usted ha estudiado en alguna ocasión los que antes de la ley el pecado no se podía señalar como el pecado, porque no había una ley. Entonces, cuando Dios le da la ley a Moisés, la ley revela con claridad lo que es y lo que no es pecado. Y antes de Moisés se conoce que había otra dispensación, es decir, la dispensación de la conciencia. La dispensación de la conciencia, o una dispensación, no es otra cosa sino un periodo de tiempo en la cual Dios determina tratar con el ser humano de cierta forma. En otras palabras, antes de Moisés no había ley. Por consiguiente, Dios estaba actuando en el ser humano en otra dispensación que se le llama la dispensación de la conciencia. Después de que Adán peca, Dios le pone una conciencia para que la conciencia lo dirija hasta cierto punto. Y antes de que Adán pecara, se le llamaba la dispensación de la inocencia, porque él no conocía el pecado. Ahora entendamos rápidamente lo que son las dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la dispensación después de la conciencia, y después de la dispensación de la conciencia viene la ley. Y después de la ley viene la gracia, que es donde estamos ahorita. Pero lo que queremos explicar es cuál era el propósito de la ley. La Biblia dice en los versos que leímos que la ley revelaba el pecado en el ser humano. La ley mostraba al hombre que tenía un cuerpo de bajeza. Así es que para apoyar esto, vamos a leer Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no habría llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Oiga esto. Es decir, que la función de la ley era enseñarle al ser humano lo que era pecado. Y que el hombre se convenciera de que era pecaminoso. Supóngase usted que de un día para otro
el rojo, según la ley, ya no tuviera que ser respetado, ni el verde ni el amarillo en los semáforos, y que cada quien pueda manejar como quiera. Imagínense. Me estoy recordando de una película que salió no hace mucho tiempo, donde un día sin ley, donde todos podían hacer lo que querían. Si mataban, no les pasaba nada, no estaban quebrando ninguna ley. Imagínense un día así sin ley. Ahora, pero para entenderlo mejor, imagínense un día donde no sea quebranto de la ley el cruzarse en rojo o en verde, que todos pueden cruzarse como ellos piensen. ¿Se puede imaginar un día así, donde alguien vea el rojo y siga adelante y no lo respete? Seguramente se van a accidentar. Va a haber muertes, accidentes fuertes. Entonces, si eso existiera, unos dijeran: ay, no, qué agonía vivir en un mundo donde no haya reglas. Pero algunos pensarán que el libertinaje es mejor, que el hecho de que no haya leyes es mejor. Y de ninguna manera va a ser mejor, porque el hecho de establecer leyes de alguna manera establece el orden. Hay mayor orden. Entonces imagínense un mundo donde no tenía ley. Nadie sabía, por ejemplo, que el rojo quería decir detente, el verde quería decir avance. Nadie lo sabía. Pero cuando llegó la ley, empezó a haber mayor orden. ¿Se puede imaginar un mundo donde la infidelidad no se entienda como algo malo? Un mundo donde robar, nadie sepa que robar realmente es malo. Entonces imagínense, los hombres estaban desenfrenados, porque la Biblia dice que el ser humano es inclinado al mal. Y como vivían sin ley, entonces Dios dijo: si ellos los sigo dejando sin ley, van a terminar matándose. Necesito establecerles una ley moral para que sepan qué es robar, para que sepan qué es adulterar, qué es ser infiel. Y entonces Dios trajo la ley, porque la ley nos enseña lo que es transgresión. Fíjese lo que dice en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Así es que la ley fue añadida por tanta transgresión. Imagínese usted a una sociedad que no esté respetando los semáforos, que no sepa lo que representan los colores, y usted, que ya lo sabe, está mirando cómo se mueve esa sociedad. Y ve a alguien que se cruza en rojo y usted dice: pero ¿por qué no se detuvo si está en rojo? Y usted sabe que el hecho de tener una ley los va a guardar, los va a proteger de accidentes, de cosas desagradables. Entonces, eso es precisamente lo que hizo Dios. Les enseñó que era transgresión, que el rojo, el que se pasa en rojo, está transgrediendo la ley. Y entonces Dios sintetizó la ley en 10 mandamientos. Pero curiosamente, la ley
la ley fue hecha para que el hombre la transgrediera, porque la ley es demasiado alta, demasiado santa, que ningún ser humano la podía cumplir. Fíjese qué curioso el propósito de la ley. ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando acerca de la ley porque lo que le dijo a Abraham, que escuchen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, póngale atención a la ley para que no vengan a este lugar de tormento. Por eso tenemos que entender qué función hace la ley. Y sintetizando esto, que le estoy dando muchos rodeos, el propósito de la ley es mostrarle al hombre que es un pecador, que tiene un cuerpo de bajeza y que la ley de Dios es demasiado alta y que por más que él trate de cumplirla, nunca va a poder cumplirla, porque es impotente, es incapaz. Y la ley es demasiado alta. A menos que alguien se engañe a sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, el joven rico, cuando llegó el Señor y le dice que el joven rico le pregunta qué debería de hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le dice, cumple la ley, cumple los mandamientos. Y él le dijo, yo todos esos mandamientos los cumplo. Uno dice, será, ¿verdad? Pero el Señor le dice, bueno, solo te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces él se fue triste. Él se fue triste porque amaba las riquezas. Es decir, que el Señor le demostró que realmente no estaba cumpliendo la ley porque no amaba a su prójimo como a él. Y uno de los mandamientos de la ley era primero amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y esa respuesta o esa pregunta le hizo el Señor solo para que se diera cuenta que él no se conocía, que realmente no estaba cumpliendo la ley. Una de las razones por la cual hoy en día nuestra sociedad se muestra tan desinteresada, menosprecia la palabra de Dios, no se enfoca en la realidad de que un día va a estar ante Dios para darle cuentas, es porque se ha hablado tanto de la gracia y del amor de Dios. Y la gente se enfoca o enfatiza más la gracia y el amor de Dios. Y si usted platica con personas, le van a decir, yo soy bueno, yo creo que si yo muero voy al cielo. Pero ¿por qué crees que vas al cielo? Porque Dios me va a perdonar. No soy tan malo como otros. Y es decir, esas personas que se consideran buenas, más si estudió, más si es una persona que tiene finanzas, que tiene posición, que es intelectual y se considera bueno a sí mismo. Sobre todo esas personas necesitan ponerle atención a la ley, porque la ley les va a decir, eres pecador. Y si no te arrepientes, vas a ir al infierno, a donde fue ese rico, que en toda su vida se la pasaba en banquetes, viviendo en esplendidez, y no quiso enfrentar la realidad que existe del otro lado, después de la muerte. Mire lo que dice en Gálatas 3, verso 19. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado
a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Se da cuenta que la ley nos enseñó a nosotros lo que es el pecado. Y la ley lo que hace es que nos enseña qué es realmente la transgresión. Es muy interesante. Miren, en Gálatas 3:23 dice así: antes de venir la fe, estoy leyendo Gálatas 3:23, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Fíjese qué interesante. Dice que antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. En otras palabras, cuando los hombres vivían sin ley, parafraseando el verso, Dios dijo: si yo a estos no les pongo una ley, se van a degenerar, se van a matar unos a otros. Porque imagínense, matar para ellos en aquel entonces no era malo, porque no había una ley que le dijera no mates. No había nada establecido. Entonces Dios dijo: si yo lo sigo dejando a la humanidad así, sin una ley, se van a destruir unos a otros. Así es que voy a ponerles la ley para que la ley sea un cerco, algo que los proteja, que los guarde. El mandamiento va a ser un cerco. Y los encerró todos bajo la ley. Los encerró, dice ahí, con el fin de guardarnos por un periodo de tiempo hasta que viniera la fe. La fe estaba como oculta dentro de la ley. Es decir, la ley sí hablaba de la fe, pero como que la fe todavía estaba oculto, y la manera en que el pueblo de Israel asimiló la ley es que ellos creían que Dios les puso reglas, mandamientos para que los estuvieran cumpliendo. Y resulta que la ley la puso Dios sabiendo que la iban a quebrantar. En otras palabras, Dios la puso para que la quebrantaran y que el hombre se diera cuenta de su pecado, para que el hombre reconociera su bajeza. Y al entender que no puede agradar a Dios, y al entender que está bajo una condena, bajo juicio, entonces iba a buscar cómo me salvo si yo no puedo cumplir esta ley tan grande, tan santa. Y entonces la misma ley le está ofreciendo al Salvador. Mire cómo dice el verso 24: de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces mire lo que hacía la ley. La ley primero nos guardó y dijo: yo los voy a proteger hasta que venga el que va a pagar el precio por ustedes, hasta que venga Cristo. Y cuando venga Cristo, ahora Él va a pagar el precio que pedía la ley, porque Él cumplió la ley. Y entonces dice: a fin de que seamos justificados por la fe. Ahora entendemos por qué es que Abraham le estaba diciendo al rico que estaba en el infierno siendo atormentado. El rico que le estaba pidiendo que enviara a alguien de ahí, de entre los muertos, para que les fuera a predicar.
Y Abraham le dice: no. Allá tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos, porque Moisés y los profetas, que representan el Antiguo Testamento o la ley de Dios, están mostrando a Cristo Jesús. De muchas maneras muestran a Cristo. Por ejemplo, el Cordero Pascual no es otra cosa sino la figura de Cristo. El sumo sacerdote que entra hasta la presencia de Dios no es otra cosa sino la figura de Cristo. Y el Antiguo Testamento está lleno de figuras de Cristo que muestran a un Salvador. Y Jonás, por ejemplo, es una figura de Cristo que el Señor mismo les dijo a los fariseos después de que estaba molesto y le pedían señal. El Señor les dice: ya no les voy a dar ninguna otra señal más que la señal de Jonás. Jonás, el personaje de Jonás y su experiencia no es otra cosa sino también la figura misma de Cristo, porque Jonás fue un profeta que murió y se lo traga el pez, y estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Y después sale de ahí a predicarle a los ninivitas y se salva todo un pueblo. Y esa es la figura de Cristo, que él, después de haber muerto y resucitado, sale de la resurrección predicando una salvación por gracia, por misericordia, exponiendo lo que él hizo, ese sacrificio perfecto, para que ahora nadie tenga que cumplir la ley, sino que él la cumplió en nosotros o por nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es agarrarnos de él, recibir esa gracia. Gracia quiere decir un regalo inmerecido. ¿Se da cuenta la importancia de la ley? Considero que nuestra sociedad necesita ir más a la ley, necesita conocer la ley, porque la ley les va a hacer ver que son pecadores. Nosotros, la iglesia de Cristo, hemos estado fallando porque cuando salimos a evangelizar, les predicamos únicamente del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Cristo te ama, Cristo puede cambiar tu vida, Cristo puede sacarte de las drogas, Cristo puede cambiar tu casa, Cristo puede restaurar tu matrimonio. ¿Cómo? Dirán las personas. Solo acéptalo en tu corazón, dile: Señor, entra a mi corazón, soy pecador. Pero no están conscientes de su pecado, no saben realmente en qué han ofendido a Dios, porque no conocen la ley. Hay mucha gente allá afuera que dice: pues yo soy bueno, yo no he robado, no le hago mal a nadie, no he adulterado, yo soy buena persona. Y por consiguiente ellos creen que merecen ir al cielo. ¿Por qué? Porque no van a la ley, no descubren su naturaleza y no saben que son pecaminosos. Y que aquel que falla solamente en algo sencillo de la ley se hace culpable de toda la ley. De toda la ley. Miren la importancia o lo hermoso de la ley. Salmo 19:7. Dice ahí: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Mire el bien que nos trae el conocer la ley. La ley de Dios es perfecta y de ahí describe todo lo que implica la ley. Pero empieza diciendo el salmista: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El alma.
el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Así que cuando uno va a la ley, al Antiguo Testamento, y ve el testimonio de Dios, por ejemplo, lo que Dios hizo con Israel, y dice uno, wow, qué Dios tan poderoso. Y hace sabio al sencillo, porque uno cuando ve sus hechos, uno empieza a tener temor de Dios. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Entonces, cuando uno va a la ley de Dios, uno va a recibir alegría en el corazón. Se le van a abrir los ojos. Te van a hacer sabio, porque hace sabio al sencillo. Mire cuánto bien hace la ley y el conocer la ley de Dios. Quiere decir que si nosotros no queremos ir a un lugar de tormento, tenemos que atender la ley de Dios. Tenemos que hacerle ver al pecador que es un pecador y que si no se arrepiente va a ir a este lugar de tormento como el rico. Y note que este hombre rico se consideraba un hijo de Abraham. Hijo de Abraham porque le dice Padre Abraham. Quiere decir que habrá muchas personas que se consideran hijos de Dios, pero que nunca fueron a la ley, ignoraron la palabra toda su vida, nunca escudriñaron la verdad de Dios, se quisieron salvar por sus propios méritos, se quisieron salvar por sus propias convicciones, por sus propias interpretaciones de la vida. Pero cuando uno va a la ley misma te revela quién es el Salvador. Pero antes de revelarte quién es el Salvador, te va a revelar que eres pecador, te va a revelar que has ofendido la misma ley de Dios, te va a revelar que eres digno de condenación, de juicio, que mereces ir al infierno, pero a la misma vez te va a mostrar a un Salvador. Qué importante entonces es la ley. Hay muchos cristianos que no les gusta leer el Antiguo Testamento y que únicamente leen el Nuevo Testamento. Pero cuando usted ve el Nuevo Testamento, el Señor siempre está hablando de la ley, como dijo Isaías. La señal de Jonás, habló de Salomón, habló de Moisés. El Señor siempre estuvo hablando de la ley. Y lo más sorprendente de esto es que el Señor viene todavía e intensifica la ley y la pone todavía más difícil. Por ejemplo, la ley decía que no se debería de adulterar y que si a alguien lo encontraba en adulterio, lo mataran a pedradas. Eso decía la ley. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Y entonces podía haber adúlteros, pero media vez no era descubierto. Entonces la ley no podía caer sobre esa persona, porque tenía que ser descubierto en el acto para que le cayera el juicio de la misma ley. Entonces probablemente había personas que podían adulterar
y que se ocultaban y que la ley no los podía juzgar. Pero cuando viene el Señor, en Mateo 5, en el verso 28, el Señor intensifica la ley. Y dice: mas ahora yo les digo que el que ha visto una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Y cuando uno mira esa ley, uno se da cuenta que no hay un ser humano que pueda cumplir esa ley. No existe un ser humano que pueda cumplir esa ley tan santa, que ni siquiera peque en el pensamiento. Por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento decía: no matarás. Y hoy en día muchos pudiéramos jactarnos y decir: yo no he matado a nadie, yo no he asesinado a nadie. Pero la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Es un homicida, ya no necesita que matarlo. Ahora, con aborrecerlo, en 1 de Juan 3:15 es que dice esto: el que aborrece a su hermano es un homicida. Se da cuenta que en lo que nosotros le llamamos la gracia de Dios, la ley se intensificó mucho más. Porque la ley está haciendo una función. Repito, la función de la ley es mostrarnos la bajeza con la que estamos hechos. Es mostrarnos que somos pecaminosos. Es mostrarnos que somos malos por naturaleza y que somos tendidos al mal, de tal manera que nadie puede ser salvo por sus propias obras. Nadie. Y lo que la ley quería es convencernos a nosotros de que éramos malos, de que dejáramos de intentar ser buenos. Antes de yo entender esto, lo estoy hablando hace varios años atrás, yo quería ser una persona perfecta. Creía que podía uno vivir sin pecado. Y me afligía tanto cuando pecaba. Me recuerdo una anécdota que me contaron hace muchos años, de un niño que le preguntó a su padre: papá, ¿será que alguien puede vivir un año sin pecar? Y el papá dijo: no, un año no, hijo, un año no. Entonces le dijo: papá, ¿y será que un mes podría vivir alguien sin pecar? Y dijo: un mes. No, no creo, dijo el papá. Después le dijo: ¿y será que una semana, papá, pudiera durar uno sin pecar? Y entonces él se puso en esa posición, se quedó pensando un momento y dijo: 7 días está difícil, no creo, dijo, que haya alguien que dure una semana sin pecar. Y entonces el niño le dijo: papá, ¿y un día? Y entonces dijo: pues todavía se me hace largo, no creo que alguien pase un día sin pecar. Y entonces le dijo: ¿y un minuto? Y entonces el papá dijo: un minuto sí, dijo. Un minuto sí puede pasar alguien sin pecar. Y entonces el niño le dijo: ¿y por qué no vivimos minuto a minuto? Entonces, en esa anécdota yo entendí que si se podría vivir minuto a minuto, entonces trataría de ser una persona que no peque. Y no pasaba ni el día cuando descubría que había pecado. Y entonces yo pensaba: a lo mejor necesito orar más. Me metía a orar por varios tiempos. Y al rato otra vez volví a pecar, volví a fallar.
Después decía, a lo mejor tengo que hacer una determinación profunda desde mi corazón. Quiero ser santo. Hasta que me convencí. Hasta que me convencí que era imposible vivir sin pecar. Y entendí que la misma ley me ofrecía a mi Redentor. Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y qué hermoso es descansar, reposar en la obra que Cristo hizo por nosotros. Y no depender de la obra que nosotros pretendemos hacer o queremos realizar, sino que uno resulta estando convencido de que no puede ser bueno. No puede ser bueno. Y cuando yo me convencí de eso, tuve que decirle al Señor: Señor, estoy convencido de que yo no puedo ser bueno. Lo he intentado varias veces. Y aunque ore, aunque ayune, no puedo ser bueno. Yo soy malo por naturaleza. No puedo agradarte a ti. No puedo cumplir tu ley. Pero por favor, ven y reina sobre mí. Venga tu reino y vive en mí. Que tú seas mi expresión, que tú uses mis labios, que tomes el control de mis ojos, de mis oídos, de mi mente. Ven y reina sobre mí. Y entendí que si algo bueno podía fluir de mí, no era mío, sino que es de Él. Y que no hay nada en la cual uno pueda jactarse, gloriarse de nada, porque estamos convencidos que estamos en un cuerpo de bajeza. De nada nos podemos gloriar. Y lo único que podemos decir y estar convencidos de que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ese Dios todopoderoso que pagó el precio en la cruz del Calvario, que murió, resucitó de entre los muertos, se sentó a la diestra del Padre, intercede por nosotros para que nosotros podamos imitarlo a Él, ser como Él, vestirnos de Él con su justicia y ser aceptos ante Dios el Padre. En eso consiste el Evangelio. En reposar. Ese es el resultado de haber atendido la ley, de haber visto la ley de Dios, porque la ley me dijo que soy pecador. La ley me dijo que yo no puedo agradar a Dios, no puedo cumplirla. La ley me hizo sentir tonto y me hizo ver que era débil. Concluyo el pensamiento con las palabras que le dijo Abraham al rico. Lucas 16:25. Y le dijo a Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a nosotros. Y dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque
tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, oigan a ellos. Mas él le dijo, él entonces le dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se enmendarán. Mas él le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. En otras palabras, si no oyen a Moisés y a los profetas, se van a condenar y van a venir a este lugar de tormento donde tú estás porque no quisiste atender a la ley de Dios. Ignoraste, rico, toda tu vida la ley de Dios. Y por eso hoy estás en el lugar de tormento. Impresionante. Impresionante relato del Señor. Guárdenos Dios de ir a ese lugar. Por eso, si tú no eres consciente de tu naturaleza, tómate el tiempo de leer la Biblia. Que la Biblia es un espejo que te va a reflejar quién tú eres. Vea la ley de Dios, lee los 10 mandamientos y no te compares con ningún otro ser humano. Compárate con la ley de Dios y entenderás que necesitas a un Salvador. La ley te ofrecerá un Salvador que va a evitar que tú llegues a ese lugar de tormento. Solo Cristo salva. Solo Cristo ofrece una eternidad donde no hay enfermedad, no hay llanto ni dolor. Esa es la vida eterna que Dios ha prometido a aquellos que hemos creído en nuestro Redentor. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo toque a cada oyente, Señor. Que tu palabra haya penetrado hasta lo más profundo de nuestros corazones y que haga la función por la cual tú le envías. Dios eterno, te ruego que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo ilumine y nos pueda revelar la condición en la que estamos, Padre, para poder correr a nuestro Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones.